Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Como siguiente tema que estaremos abordando es precisamente toda esa nota que se hizo más que nada a través de redes sociales respecto a que ya a partir del mes de junio se iba a estar cobrando, o que el SAT iba a estar cobrando, fiscalizando, si es que recibíamos depósitos superiores a 5,000 pesos en nuestras cuentas bancarias. Pues pudiéramos iniciar que esta es una información, digamos, no correcta, así como se hizo en su momento a finales del año pasado respecto al uso de las tarjetas de crédito, que esa derivó de un convenio que firma el SAT con la Asociación Mexicana de Bancos respecto a una facilidad para emitir comprobantes fiscales, y de ahí nace toda esta nota informativa, le pudiéramos llamar fake news, respecto a que, oye, me van a fiscalizar todo lo que haga a través de la tarjeta de crédito. Creo que este tema también se sesgó porque no es correcto, o no hay una disposición legal en el paquete económico de 2020, el cual nos llega o nos podamos concluir respecto a que a partir de junio todos aquellos depósitos que se reciban arriba de 5,000 pesos se va a pagar impuesto. Pero sí vale la pena hacer precisiones respecto a este tema. No es de manera general. ¿Qué es lo que sí entra a partir del mes de junio del 2020? Lo que entra a partir de junio de 2020 es el pago, o más bien de una retención que se estará haciendo a través de aquellas personas físicas que presten servicios o enajenen bienes a través de plataformas electrónicas. Vamos a ponerle nombre. Oye, si yo trabajo o presto servicios para Uber, para Didi, para Uber Eats, si pongo a disposición un inmueble en Airbnb, son las plataformas electrónicas quienes van a estar reteniendo van a estar reteniendo un porcentaje de impuesto para quienes prestan este servicio. Donde probablemente surgió la inquietud. Aquí les estoy mostrando una tabla en el cual, si vemos que para el tema de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, el primer rango para hacer una retención es de 0 hasta 5,000 pesos. O sea, no es que parta de 5,000 pesos. O sea, de 0 a 5,000 pesos, la plataforma va a retener un 2% de impuesto. Y así sucesivamente, dependiendo del rango de ingresos, va de 5 hasta 15,000, hasta 21,000 o más de 21,000 pesos, la plataforma va a retener un 8% por concepto de impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa con si lo que hacemos es la prestación de servicios de hospedaje? La prestación de servicios de hospedaje, la autoridad está considerando que si yo pongo a disposición un inmueble para que me lo renten por tiempo parcial, está considerando que lo que se está desarrollando no es que esté otorgando el uso o goce temporal de bienes, a un arrendamiento, sino que estoy prestando un servicio de hospedaje, y los márgenes también inician a partir de 0 hasta 5,000 pesos, igual una tasa de retención del 2%, de hasta 15,000 del 3%, de hasta 35,000 del 5% y más de 35,000 el 10%. Y en el caso de que yo enajene bienes a través de estas plataformas, cambia, porque como la retención es en base al ingreso y no a la utilidad, sí la retención baja, ¿no? Entonces aquí me habla, pero los rangos inician más cortos. Si es hasta 1,500 pesos, es el 0.04%, hasta 5,000 el 0.05%, y ahí sucesivamente hasta llegar de más de 100,000 pesos, el 5.4%. Hay quien dice, oye, es que ya voy a pagar si presto este servicio. La realidad es que siempre debió haber pagado. Quienes están desarrollando este tipo de actividades están desarrollando una actividad económica, y de acuerdo desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para la Ley de Impuesto a la Renta, ellos ya debieron haber estado pagando, todos sus contribuyentes ya debieron haber estado pagando impuestos por este tipo de ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad se da cuenta que muchos de estos ingresos no le eran declarables. Entonces, una forma así de fiscalizar es estableciéndole una obligación a las plataformas electrónicas de hacer una retención de impuestos. Y algo que también es válido
precisar es que no significa que esta retención sea el 100% del impuesto que me corresponda pagar. Esta retención es una retención que va a cuenta del impuesto que estoy obligado a determinar de manera mensual. Entonces, este tema de los 5,000 pesos no es para todos los depósitos. Habría que ver el motivo del depósito que estoy recibiendo. Porque aquí, si es por alguno de estos conceptos, la plataforma de entrada, yo tendré que estar dado de alta en el SAT. Porque para que me retengan este impuesto o estos porcentajes, dependiendo del rango de ingreso que tenga, la plataforma me va a solicitar mi RFC. Porque en caso de que no lo solicite, la retención es del 20% del ingreso. Entonces, creo que sí es importante precisar que no es al 100% de quien reciba el depósito. Me pudieran decir, oye, quiere decir que si mi mamá o mi papá o yo le transfiero el recurso a mi esposa para los gastos de la semana o del mes, ¿van a estar fiscalizados? No, el tema no va en ese sentido, ¿eh? O sea, eso va en la misma conclusión en la que llegamos con el tema de las tarjetas de crédito. Para eso es lo que comentamos un momento, el tema de la discrepancia fiscal. ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado? El tema de la discrepancia fiscal. Y aquí les dejo un poquito el material que trae un poquito más de información respecto a en qué casos va a aplicar esta retención para casos de plataformas electrónicas, ¿no? Un punto importante también, hay que recordar con el uso de esta plataforma, donde sí impacta y va a impactar muy probablemente a muchos contribuyentes que prestan servicios de transporte de personas, es que la autoridad a partir de 2020 establece que ese transporte de personas o entrega de bienes no van a poder tributar en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, a estos contribuyentes que hoy en día vienen tributando en este régimen, que tiene como bondad una exención de impuesto, que si es mi primer año de operación del 100%, el segundo el 90% y así sucesivamente, sí tenemos una reducción de pago de impuesto. Con esta modificación ya no pueden ser contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y ellos sí van a tener un impacto significativo en el impuesto que vienen determinando y vienen pagando hoy en día. ¿Por qué? Porque al no tener ese estímulo tendrán que pagar su impuesto al 100%, ya tributarán como un contribuyente del régimen general. Entonces ya no tenemos acceso o ya no tendrán acceso a ese estímulo de la exención de la tasa, del porcentaje. Entonces sí les va a impactar en el bolsillo porque tendrán que estar pagando una cantidad mayor de impuestos. Así es importante hacer la precisión respecto a estos contribuyentes que hoy en día ya están dados de alta, vienen pagando sus impuestos bajo el régimen de incorporación fiscal y que a partir de junio del 2020 ya no van a poder estar tributando bajo este régimen. Entonces sí hay un impacto, entonces sí es importante hacerles ver a todas estas personas que hoy en día prestan estos servicios a través de las plataformas que sí va a tener un impacto, sí van a tener un impacto económico respecto al impuesto que van a tener que estar pagando mes con mes. Con el tema de la discrepancia fiscal, esto sí es importante y hacer el recordatorio, así como con el tema de las tarjetas de crédito, este tema de la facultad que tiene la autoridad para poder revisar a todas aquellas personas físicas que la autoridad considere de acuerdo a los procedimientos que tiene establecidos que los ingresos que está declarando son inferiores a las deducciones que hace, entonces la facultad que tiene la autoridad, esta no es nueva y no viene de 2020 y 2019, o sea, es una facultad que tiene 15 años, por lo menos 15 años, donde la autoridad ya tiene esta facultad y que hoy en día la viene ejerciendo. Obviamente, ¿qué es lo que debemos de tener cuidado? Lo platicamos, aquí me dice que vamos a tener, o se va a considerar que es una erogación, aquellos gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Entonces, la autoridad puede considerar, si ella detecta hoy en día que todo es a través de medios electrónicos y el propio procedimiento del 91 me establece que la autoridad se va a hacer llegar de información de todos aquellos de donde pueda. Entonces hay que recordar que la autoridad hoy en día tiene el comprobante fiscal digital. Cuando yo solicito un comprobante fiscal que trae mi RFC, entonces ya sabe que tuve un gasto. Los notarios, si es que se llevó a cabo una operación
de una compraventa de un inmueble, también están obligados a presentar información y va directamente al SAT, entonces él recibe información. Nos preocupábamos de que, oye, me va a fiscalizar mis cuentas bancarias. Pues no hay que perder de vista que hoy en día el estado de cuenta bancaria es un comprobante fiscal digital por internet. Entonces, la autoridad ya cuenta con todos mis movimientos bancarios, ya sea de cuentas de inversión o de cuentas de tarjetas de crédito o de débito. Hoy en día la autoridad tiene esa información. Otro punto importante, recordarán que en su momento existió lo que es la ley de los depósitos en efectivo, donde el banco está obligado también a hacer una retención de impuesto y a informar de todos aquellos depósitos superiores a 15,000 pesos que se recibían en las cuentas bancarias. Es importante señalar que si bien es cierto esta ley quedó derogada, no la obligación de los bancos de seguir informando de todos aquellos depósitos que reciban sus cuentavientes superiores a 15,000 pesos. Entonces, en efectivo. De 15,000 pesos en efectivo. Entonces, esos son de los elementos donde se hace llegar la autoridad para iniciar con el procedimiento de discrepancia fiscal. Entonces, si digamos, oye, una recomendación, yo tengo, me pagan mi sueldo a través de medios electrónicos, si yo quiero evitarle el inicio de un procedimiento de discrepancia fiscal a mi esposa, pues lo menos recomendable es que yo saque del cajero y después vaya y se lo deposite a la cuenta de mi esposa. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy haciendo es perderle el rastro o perder el seguimiento bancario a los recursos los cuales ya pago impuesto. El propio 91 establece que no se van a considerar erogaciones aquellas transferencias que haga hacia cónyuge o ascendientes o descendientes en línea recta. O sea, el propio procedimiento del 91 lo establece, pero sí es importante darles el seguimiento al recurso. Si yo lo saco del cajero y lo deposito en efectivo, le estoy rompiendo ese seguimiento y si pudiera llegar a tener un problema. ¿Por qué? Porque no voy a tener forma de comprobar que es el mismo dinero que saqué de mi cuenta bancaria del esposo y que se lo deposité a mi esposa. Entonces, sí es una recomendación el que si yo ya tengo un recurso el cual lo percibe a través de medios electrónicos o bancarizados, si lo queremos ver así, le sigamos dando ese uso, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que pudiéramos hacer. Y además, tú puedes decir, oye, ¿qué pasa con estos procedimientos de discrepancia fiscal si es que yo ya traigo ingresos de años anteriores, o vendí una casa, o fue una herencia o un donativo? Si bien es cierto, la disposición fiscal señala que en el caso de donativos o de préstamos, la obligación de informarlos es cuando en lo individual o en su conjunto exceden de 600,000 pesos, pues la recomendación es, si yo ya presenté mi declaración anual y quiero evitarme un procedimiento, que la autoridad inicie un procedimiento de discrepancia fiscal, pues no me pasa nada si pongo el dato. Es un dato meramente informativo que no me va a generar un pago de impuesto. Pero si yo ya sé que lo estoy recibiendo, pues mejor lo informo y con eso me voy a evitar un problema, ¿no? También es cierto que hoy en día la autoridad las revisiones las programa de manera electrónica. O sea, es un robot quien programa de acuerdo a los indicadores, a toda esta información a la cual se hace llegar, es como voy a programar una revisión. Con esto no significa que a todos nos va a llegar un procedimiento de discrepancia fiscal. Claro. La autoridad, de acuerdo a los modelos de riesgo, va a decir, mira, este sí me suena que es una discrepancia importante, y la autoridad tiene que ser efectiva en sus procedimientos. Entonces va a iniciar facultades de comprobación donde el indicador de que esa discrepancia pues, es mucho más importante, ¿no? Entonces se considera, Ernesto, que va a ser una programación a contribuyentes con discrepancias importantes. No significa que no puedo ser sujeto si tengo una discrepancia menor, pero sí es más factible que sea a una persona donde tiene erogaciones muy superiores a los ingresos declarados. Entonces, sí es importante el que presente su declaración anual para evitar este tipo de discrepancias. Sí, yo creo que aquí es importante mencionar, Jaime, cuando nos hacen la pregunta de los contribuyentes, dice, a partir de qué cantidad no tengo riesgo de depositar en el banco, ¿no? Sí. Entonces, o no me encuentro en el visor de la autoridad para ser fiscalizado. Pues hay que recordar que es desde $1, ¿no? Se tendrá que declarar,
y se tendrá que justificar el origen de ese ingreso. O sea, no tenemos un parámetro de decir la autoridad no lo va a revisar, o sea, desde un peso estamos en situación de declararlo, ¿no? Así es. Y aquí les dejamos algunas acciones preventivas para el tema de evitar esta discrepancia fiscal. Pues lo ideal es documentar todas aquellas operaciones que tengamos, donaciones, préstamos, aportaciones, reembolsos de capital, que queden debidamente registradas. Si los ingresos que estoy percibiendo provienen de años anteriores, pues obviamente yo debo tener el cuidado de guardar, por ejemplo, mis estados de cuenta. Si yo ya vengo presentando mis declaraciones y los ingresos o la erogación que hice en este ejercicio la cubrí con ingresos que se generaron en años anteriores, pues ya con eso ya puedo yo demostrar que no, esa discrepancia, porque tuve erogaciones superiores, proviene de ingresos que yo ya declaré en su momento en años anteriores, ¿no? Entonces, sí hay una recomendación y una resolución por parte de la Corte, a mi punto de vista un poco desafortunada, no sé si coincidas, Ernesto, el tema de que hay una resolución que señala que para efectos fiscales todos los actos jurídicos deberán tener fecha cierta. Esto es, que tengamos que acudir ante un fedatario público para darle fecha cierta. Entonces, ya había antecedentes donde señalaban que no era necesario. Desgraciadamente ya hay una postura por parte de la Corte donde sí establece que le tendremos que dar fecha cierta a esos documentos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una documentación de un préstamo o de un donativo, pues sí tendríamos que llevarlo ante un fedatario público a darle fecha cierta a la operación. Dice, oye, me va a resultar más gravoso porque el donativo fue de 10,000 pesos y el notario me va a cobrar una cantidad más alta. Pues sí, hay que considerar que también pudiéramos tomar como opción el tema de una copia certificada, ¿no? O sea, el tema de la copia certificada no es tan onerosa, pero ya la estoy presentando ante un fedatario público y nos pudiera ayudar. Aquí va a depender de la situación, de cuál es el caso en el que se está llevando, para ver si va a ser factible solamente un tema de una copia certificada o vale la pena una ratificación de firmas o protocolizar el acto. Aquí es lo que tendremos que evaluar, el impacto económico que la operación conlleva, ¿no? Entonces, sí, hacer muy reiterativos como recomendación para evitar este tipo de procedimientos de discrepancia fiscal, la presentación de la declaración anual y todos aquellos datos informativos se manifiestan en la declaración. Aquí hablamos de préstamos donativos arriba de 600,000 pesos, pero hay que recordar que hay otro tipo de ingresos que son exentos, como son herencias, como son enajenaciones de casa habitación, que no me causan impuestos, pero que sí es importante señalarlos dentro de la declaración, dentro de un dato informativo, ¿no? Y para el tema también de plataformas electrónicas, pues también hacer el señalamiento que para efectos de impuesto al valor agregado también hay una modificación a partir de junio de 2020, donde la plataforma también va a estar, tiene la obligación de retener el 50% del impuesto trasladado, siempre y cuando proporcione el Registro Federal de Contribuyentes, o el 100% si no lo proporciona. Entonces, oye, se va a ver mermado mi ingreso si es que yo estaba prestando servicios o yo estaba poniendo a disposición mi inmueble para que fuera rentado a través de las plataformas. Sí se va a ver mermado si es que traía la mala costumbre o el mal hábito de no pagar los impuestos correspondientes por la generación de ese ingreso. Entonces, sí se va a ver mermado desde la retención que hace la plataforma, pero adicional yo tendré que estar presentando mis pagos provisionales, determinando mi impuesto a la renta y mi impuesto al valor agregado. Y otro punto adicional es que, como bien les comentaba, específicamente para quienes otorgan el uso o goce o prestan, ponen a disposición el otorgamiento del uso o goce del inmueble, no van a poder tributar como arrendadores. ¿Qué efecto tiene esto? Si yo tributaba como arrendador, tenía la opción de una deducción ciega del 35% para efectos de impuesto a la renta. Entonces, al ya no ser poder tributar conforme arrendador, tengo que tributar como actividad empresarial. Eso significa que tengo que llevar mi contabilidad, declarar mis ingresos y tener mis deducciones autorizadas debidamente requisitadas. Esto es,
con un comprobante fiscal y si exceden más de 2,000 pesos, haber cubierto el pago a través de medios electrónicos, tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica de fondos o mediante cheque. Entonces, sí cambia el procedimiento de tributarlo, ¿no? Tenemos pregunta, dice, entonces, si me depositan 6,000 pesos al mes, no me obliga a nada, ya no es por esos conceptos. Bueno, insisto, hay que ver el origen o el porqué del concepto. Si estamos hablando de un tema de un donativo o que es una transferencia entre padres e hijos para el sustento de la casa, lo ideal es documentarlo dando el origen de qué. Y insistir, si son de los conceptos de los cuales estoy obligado a informar dentro de la declaración anual, es informarlo, no es de que no tenga problema con nada, ¿no? Dice, hay personas que les han congelado cuentas bancarias por recibir pequeños depósitos que son a veces abonos de sus clientes, ya que venden ropa, zapatos, etcétera. Pues yo no he tenido conocimiento de que les congelen cuentas por depósitos menores. No, yo de conocimiento de congelamiento de cuentas no, lo que sí es que conocí un banco que invitó al contribuyente a que se retirara de su institución porque él se encontraba en una zona donde pues vendía todo en efectivo, ¿no? Entonces él iba y depositaba al banco y el banco el banco responde y dice que pues se considera un cliente no grato porque no puede demostrar el origen de los depósitos. Es absurdo, ¿no? Que creo que aquí el tema importante es, hay que recordar que los bancos tienen también sus indicadores de riesgos y perfiles de clientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a nuestra institución bancaria e informar, porque sí se han dado casos de congelamiento de cuentas, porque soy un asalariado, solamente percibo mi transferencia de mi patrón, pero vendí mi inmueble y recibí el dinero en la cuenta bancaria, entonces ya se mueve de los rangos o del parámetro de cliente que tengo, entonces ahí sí ya es una alerta para el banco porque recibí una cantidad. Entonces la recomendación aquí es que si yo ya tengo conocimiento de que voy a recibir una cantidad que sale de mis rangos cotidianos, informarle al banco para que muevan esos parámetros y no se dispare la alerta, ¿no? Dice, pregunta entonces en qué régimen deberá estar. Si estamos hablando de los que quienes prestan servicios a través de plataformas electrónicas, es un capítulo tercero, una sección tercera del capítulo de actividades empresariales y profesionales. Entonces deberán estar tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales y, como les comentaba, cumplir con todas las obligaciones del régimen. El impuesto lo paga el chofer o el dueño del auto, por ejemplo. Quien esté dado de alta en la plataforma. Sí, es un impuesto retenido. Primero es un impuesto retenido y el contribuyente es quien percibe el ingreso. Si el chofer únicamente es un empleado del dueño del vehículo, el impuesto corresponde al dueño del vehículo y al chofer le tendrán que retener su impuesto como asalariado, pero ya como asalariado del dueño del vehículo. Dice, hay gente que hace transacciones inmobiliarias y piden que sea una parte en efectivo para pagar menos impuestos. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, es una buena pregunta, pero vale la pena recordar que existe la ley para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la mejor conocida como ley antilavado, donde ahí ya restringe el uso de efectivo en ciertas operaciones. Una de ellas son la parte inmobiliaria, ¿no? Entonces, en la parte inmobiliaria sí me restringe alrededor de 680, 690 mil pesos por operación. Entonces, sí, no digo que está permitido, pero más bien la prohibición para recibir efectivo es que reciba efectivo arriba de los 690 mil pesos. ¿Por qué? Porque el notario está obligado a asentar la forma en que fue pagada el inmueble. Entonces, ahí va a decir, oye, recibí hasta tanto en efectivo, tanto en transferencia, tanto en cheques. Entonces, el propio notario está obligado a desglosar la forma en que fue cubierto el pago del inmueble, ¿no? Entonces, sí hay que recordar que también existe esta disposición. Ahí me restringe el uso efectivo, tanto en área inmobiliaria, joyas, automóviles, blindaje, tarjetas de crédito, monederos electrónicos, ¿no?
Aquí un punto importante, Jaime, respecto a esa pregunta es que cuando se tienen ese tipo de transacciones, el comprador, por el hecho de pagar un precio inferior a lo que pudiera ser el costo o el valor de avalúo, ¿sí?, en un margen que permite la ley, pudiera tener un ingreso por adquisición, porque se ve beneficiado de un precio, ¿sí? Así es. Entonces eso también es importante. Yo, comprador, estoy pagando, tengo un ingreso, lo puedes tener en esos supuestos, ¿eh? Así es. Para que tengan cuidado. Así es, entonces sí es el tema. Y al final de cuentas también el tema es, yo recibo una cantidad importante en efectivo, ¿y qué voy a hacer con el efectivo? O sea, yo recibo el efectivo, a lo mejor sí con la intención de pagar unos impuestos, ¿y qué voy a hacer? Voy a agarrar el efectivo y lo voy a meter al banco. Entonces ahí, por el ahorro puede ser malentendido, porque ese depósito a las cuentas bancarias sí me puede llegar a originar un problema, ¿no? Porque ya no voy a tener forma de comprobar cuál es el origen del recurso, ¿no? Y al momento de enajenar, Jaime, claro, al momento de enajenar, cuando yo venda ese inmueble, mi costo va a estar reducido, ¿sí? Entonces mi ganancia al momento de yo enajenar se va a convertir en una ganancia bastante amplia y voy a tener que pagar más impuesto al momento de la enajenación, ¿sí? Porque no traigo un costo real. Dice, ¿tiene similitud la medida de los 6,000 pesos en junio con el antiguo impuesto de depósito efectivo? No. Por eso la aclaración. No es de que me van a cobrar impuestos por los depósitos que lleve a cabo. Por eso es la aclaración. Eso es impreciso, es incorrecto que sea por los depósitos en las cuentas bancarias. No hay un impuesto, no hay una retención derivado de eso. La retención viene para todos aquellos que prestan servicios o enajenan bienes a través de plataformas electrónicas. Hay una retención, pero que es una retención que es a cuenta del impuesto que deben de estar pagando actualmente o que deberán estar pagando cuando inicien actividades a través de estas plataformas electrónicas. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.